36, estamos de vuelta y vamos a empezar. Os tengo que decir que hoy estamos de enhorabuena porque tenemos aquí un gran profesional que es Miguel Ángel Bernal, que viene del despacho Bernal y Sanz Bujanda, que es un despacho patrimonial, en este caso. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por las alabanzas. Muchísimas gracias. A ver si lo hacemos bien. Sí, todos que te hemos escuchado desde hace ya mucho tiempo y te leemos también, tenemos la suerte, y yo creo particularmente, de que aunque ya sabemos de este mundo, siempre cuando gente como vosotros habláis y explicáis las cosas, abrís los ojos a la gente que no sabe y le acercáis la economía de forma y las finanzas mucho más fácil. Venga, pues si quieres empezamos. que la gente la tenemos cargada, me parece. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de la agenda macro, de cómo está la situación, y hoy tenemos un primer dato que, entre comillas, yo lo hablaba al principio, es medianamente bueno, aunque ahora tú vas a hacer ciertos matices, que es la parte del IPC. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar sale un IPC que baja del 9,8 que lo teníamos anteriormente, se va a 8,4, es decir, que es una rebaja. Ojo, es 8,4, ¿eh? Sí. Pero vamos a empezar a leer. A ver, ¿por qué viene esa bajada? Esa bajada viene porque ya los datos son interanuales y entonces en el mes de abril del año pasado es cuando se empieza el inicio del incremento de precios. Entonces se miden con abril, ¿eh? Es como medir a un señor y decir, este señor es muy bajito porque he puesto a un señor de 2 metros y al lado ha puesto uno de 1,79. Dice, no, este señor es el bajito. No, o sea, es con qué comparamos. Y hay un dato muy, muy preocupante que se está silenciando, que es la inflación subyacente. Son previsiones. La inflación subyacente nosotros la utilizamos como hacia dónde va encaminada lo que es la inflación. El IPC tienden a confluir. Bueno, pues ha subido 4 décimas. Estamos en el 4,4. Si hacemos una mezcla de las dos cosas, pues podríamos terminar el año con una inflación a lo mejor del 6, del 7%, en el mejor de los casos, porque hay que ver un poco qué ocurre con los precios de la electricidad, de las materias primas, etcétera. Por lo tanto, detrás de eso de que ha bajado la inflación, sí, pero hay motivos muy, muy preocupantes y sobre todo, vamos a tirar las campanas al vuelo por tener una inflación del 8,4%. Me parece increíble, pero bueno. Sí. Y también un hecho que yo decía, en sí ha bajado la inflación porque China ha cerrado, que lleva casi un mes cerrado con Shanghái y otras ciudades, y no está demandando esa energía, ese petróleo, pero en el momento que vuelva otra vez al escenario internacional, los precios se van a volver a disparar. A ver, tú lo has dicho perfectísimamente. Es decir, ahora mismo lo que tenemos es que China vuelve a estar prácticamente paralizada. Shanghái es un centro importantísimo, ¿de acuerdo? Tienen menos consumo de petróleo. En el momento que vuelvan a consumir petróleo y a consumir gas, pues es más que probable que volvamos a ver elevaciones del precio de los combustibles. Tenemos otros problemas adicionales. Cuidado con el gas también, porque Argelia, ya ha dicho que como se habla el gasoducto, que pasa por Marruecos, que empieza a renegociar precios y que verían si cierran hasta... Sí, porque lo que ha dicho España es, bueno, nos vienen los barcos americanos que vosotros, Marruecos, habéis comprado, nosotros lo reconvertimos, y lo que vamos a utilizar es ese gasoducto para mandaros el de Marruecos. Claro, ya ha dicho Argelia, claro. Justo va a ser ese. Sí, bueno, son de estas cosas que yo siempre digo que nuestro gobierno debe pensar que somos tontos. Pero es que hay algunos que pensamos. O sea, porque, no sé, como la gente últimamente, yo creo que solamente vive del fútbol y de las cosas esas de Sálvame y cosas de estas, pues, pero es lo que tú dices. O sea, que, a ver, Argelia no es tonto y nosotros tenemos una dependencia enorme del gas de Argelia, como sabemos. Entonces vamos a ver qué ocurre. Sí, porque creo que Estados Unidos es nuestro primer proveedor y el segundo es Argelia, o anda muy cerca. Y es más, Argelia ya ha negociado con Italia, con lo cual que no sé si ya hay gasoducto directo de Argelia a Italia, pero si se ponen un poquito serios, en poco tiempo tienen otro gasoducto y nos cortan a España de cara a su poder suministrar luego a Europa. Yo creo recordar, pero aquí pido perdón,
que sí hay un gaseoducto y hay proyecto de hacer otro gaseoducto. Entonces, podría haber un recorte, porque Argelia necesita vender su gas, podría haber un recorte de esa venta de gas o una subida de precios, y que ese gas argelino que tanto necesita el país vender, pues vaya a Italia. Sí, sí, y que toda esa infraestructura que se creó en España para poder reconvertir ese gas licuado, etcétera, 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 nos lo comamos, como se suele decir, con patatas, aunque bien es verdad que yo leía también ayer, lo pasa, claro, eso es que desde Nigeria quieren hacer otro gasoducto hacia Marruecos, claro que eso lleva más tiempo, y que sea otra vez Marruecos a través de España, para que así Marruecos no dependa de Argelia, pero claro, estamos hablando de que esto no se va a producir mañana, esto estamos hablando a lo mejor de 5 años. A ver, esto es como cuando tú dices, vamos a construir un rascacielos, veréis qué bonito va a quedar, ¿no? Tú lo has dicho. A ver, un gaseoducto se tarda en hacer bastante tiempo, entre 4 o 5 años, viene además desde muy lejos, porque Argelia sí que la tenemos muy cerquita, evidentemente si encima pasa por Marruecos, pues todavía es menos costoso. Entonces es una obra muy costosa que lleva mucho tiempo y que no es un plan para desactivar la tormenta perfecta que tenemos de aquí a 6 meses y a un año, sino que eso es una proyección, como tú has dicho, de medio plazo. Sí, porque y ya volviendo un poquito a lo que es a Europa, ayer ya cogió Rusia y cortó el gas a Polonia y Bulgaria y esperemos que el siguiente paso no sea Alemania. Pues vamos a ver, ha cortado primeramente a estos dos países, pero Alemania Rusia lo ha dicho muy claro. Ellos no están de acuerdo con las sanciones quedan muy bonitas de cara a la galería, pero la práctica, como vemos, no han parado la guerra. No. En ningún momento han parado la guerra. Entonces, ¿puede existir? Pues hombre, pues sí puede existir. Y sobre todo, si Rusia empieza a venderle gas y petróleo a China. Sí, porque se empieza a hablar de distintos medios, incluso ya los institucionales, BlackRock, etcétera, de que se va a crear pues ese... Es decir, salió un informe antes de ayer de BlackRock donde hablaba de que, claro, hemos vuelto de repente hace casi 30 años a la Guerra Fría, a que cuando tú ibas a hacer unas inversiones, primero mirabas la geoestrategia y la geopolítica casi antes de hacer las inversiones. Digamos que la idea era primero geopolítica, luego tipos de interés, etcétera, etcétera. Y eso había desaparecido en los últimos años, mirando más bien tipos de interés, etcétera, y hemos vuelto otra vez a esa situación y claro, se puede ir ahora Rusia, India y la China. Exacto, lo has explicado perfectamente. Y teniendo en cuenta que hablan que para 2023-2024 la India va a superar el número de población a China, con lo cual pueden ser que entre ellos se lo coman y se lo guisen. Sí, sí. A ver, hemos pasado, tú lo has dicho muy bien, Guerra Fría, geopolítica. Empezamos con globalización, la globalización fue avanzando, ahora estábamos acostumbrados a la globalización y me da la sensación de que volvemos otra vez, estamos otra vez en una situación de geopolítica, de Guerra Fría. Por una parte, es que tenemos una guerra en Ucrania con amenazas de que pueda haber y se puede extender a otros países, incluso que puede haber que se disparen ojivas nucleares, que eso ya no quiero ni pensarlo, pero es que tenemos otra guerra en ciernes, que ya se está viendo que es una guerra económica, que es la posición de China y la posición de Estados Unidos. Que empezó con Trump. O sea, no, esto no es de Biden, porque aquí lo que nos estamos jugando pues es todo el tema tecnológico, todo el tema de producción pues de componentes importantísimos hoy en día y claro, Estados Unidos se ve amenazada, de ahí que precisamente hiciera aquel pacto que recordás perfectamente, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, precisamente por defender el Pacífico. La OTAN, como su propio nombre indica, es para el Atlántico. Bueno, pues sí. Hay otra en el Pacífico y tenemos a Taiwán al medio. Y Japón, que anda también ahí. Y Japón, que anda ahí. O sea, y ya si hablo de Corea del Norte, pues tenemos un mapa precioso. Sí, porque además hoy salía, ¿no? Que Japón, el yen sigue perdiendo terreno. Ellos siguen en la famosa estaflación desde hace 20, 30 años, van camino de ello.
Y la cuestión es que no acaban de salir y que incluso han llegado a decir esta noche, porque salió el gobernador del Banco Central de Japón, diciendo que podía haber aún más bajada de tipos de interés. Con lo cual, si ya los tienen negativos, ya no sé dónde quieren llegar, porque entre que ya no solamente compran deuda, sino que se han puesto a comprar acciones de compañías, el bucle en el que se está metiendo Japón es bastante, yo creo que peligroso. A ver, Japón desde hace muchísimo tiempo, desde que estalló los chabols, aquellos famosos, etcétera, pues está teniendo muchos problemas de crecimiento. Además, es muy curioso estudiar Japón y pensar también en lo que puede pasar en España y compararlo. Japón en estos momentos es el país más envejecido del mundo. Uh-huh. Y eso es un problema económico. Es decir, las personas mayores pues tienen unos hábitos de consumo que son diferentes, ¿de acuerdo? Las cestas de la compra son diferentes, pues a lo que es una familia, lo que es la gente joven, etcétera. Además, reciben unas pensiones. Bueno, pues el segundo país más envejecido del mundo es Alemania y el tercero es España. Pero el que más rápidamente está avanzando en el envejecimiento de la población es precisamente España. Eso tiene unas consecuencias económicas. Y sobre las pensiones, casi es mejor no tocarlas, porque claro, está muy bien decir que las vamos a indexar. Si yo soy el primero que no quiero que nuestros mayores pierdan poder adquisitivo. El problema es que este sistema está diseñado para que sea piramidal, es decir, que nazcan muchos niños, que haya mucho trabajo, pero mira, hoy ha salido la EPA, se han perdido 100.000 puestos de trabajo, han aumentado además el número de desempleados. Estamos en el 13,86, es decir, somos el primer país de la Unión Europea, ya por delante de Grecia, con la ratio de desempleo más alta. Y yo ahora nos han dicho, dice, no, pero es el mejor trimestre desde el 2019. Y dices, hombre, con 13,86 vamos a lanzar las campanas al vuelo, digamos confeti, damos una paga extra. Dices, o sea, no lo entiendo cómo se puede decir que la situación es buena. Aquí se necesitan unos pactos, se necesitan unas medidas. Lo que pasa es que hay mucho clientelismo. Sí, sí, porque una de las medallas que a veces se ponen es que ya no hay tanta temporalidad, ahora hay más contrato indefinido. Bueno, es que habéis cambiado la ley, o sea, lo que habéis cambiado simplemente son los contratos, pero lo que hay de trasfondo no es que haya mejorado, sigue siendo igual de malo. A ver, dicen, no, es que no puedes hacer contratos temporales. Dices, claro, si no puedo hacer contratos temporales, pues entonces tengo que hacerlos indefinidos. Dices, vale, ¿qué hacemos? Bueno, pues voy a mirar qué tipo de contrato se hace. Contratos a tiempo parcial. Contratos a tiempo parcial. Así de claro. Dices, pues un contrato a tiempo parcial me da no sé por qué, tengo la sensación de que esto no es un trabajo bueno. Luego, si miramos el número de horas trabajadas, que el Instituto Nacional de Estadística las está publicando, las horas trabajadas están cayendo. Antes de todo lo que fue la crisis que trajo el COVID, dices, entonces, ¿dónde está la recuperación del mercado laboral? ¿Qué tipo de trabajo además creamos? Porque si me miro la encuesta de población activa, ya te digo que la he mirado un poco esta mañana, pero sí, no la he estudiado en profundidad, destruimos puestos en industria. En industria. Sí, la parte más importante. El único que crece es construcción. Es la única sector que crece, construcción. Y eso sí, con una caída de 100.000 personas, 100.000 puestos de trabajo destruidos, un incremento del desempleo, que siempre el primer trimestre es malo, ¿de acuerdo? Pero es que estamos en el 13,86. ¿Cómo se puede decir? No, es un magnífico dato porque desde el 2019 no se registraba esto. Dice, pero bueno, oiga, sí. ¿Dónde vamos? Sí, no tiene mucho sentido, viendo además otros países más o menos parecidos o semejantes al nuestro. Portugal está mucho mejor que nosotros. Sí. Por decir a alguien que fíjate si lo tenemos próximo. Y además, en cuanto al tema fiscal, pues es que empiezas a mirar y dices, tan difícil es hacerlo mal que nosotros nos empeñamos en hacerlo aún peor. Porque, jolines, es que al final Portugal, que es más chiquitito, que hace cosas bien, que incluso va a hacer que muchas personas se vayan a vivir allí, que al final vayan a tener una industria, etcétera, y decir, nosotros que podríamos estar haciendo lo mismo.
A ver, pues porque no se quiere. Por eso. Porque no se quiere, porque este país necesita una serie de medidas, necesita una serie de reformas. A los políticos, en el momento que les hablas de las reformas, empiezan a echar humo por las orejas, como yo digo. Dices, pero si yo estoy en mi casa y necesito arreglar una habitación o necesito cualquier cosa, tendré que hacer una reforma, ¿no? Reformar es para ganar, para mejorar. Entonces, por ejemplo, el mercado laboral. ¿Por qué no se crea, por ejemplo, la mochila austriaca? Porque la mochila austriaca lo que fomenta es que una persona no se ate a la empresa. Porque al final es como una especie de muralla, no te deja salir porque vas ganando años de antigüedad y te da miedo irte y perder la indemnización. Entonces dices, ¿y esa reforma por qué no se hace? ¿Alguien me puede explicar cómo en España prácticamente la mitad de la juventud tiene carrera y la otra mitad prácticamente no tiene estudios? Dices, pues tendré que ver la educación. Es que la educación es el pilar básico para luego el crecimiento. Exacto. Bueno, pues ahora la educación es que se pueda pasar sin saber la regla del 3. Dice, bueno, pues si no sabe la regla del 3, mi madre, que ya la mujer no está con nosotros, siempre decía lo mismo, mira, Miguel Ángel, sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y la regla de 3 se va a muchos sitios. O sea que... para ir un poco terminando, hoy también tenemos dato importante en Estados Unidos, que es el PIB. Se habla de que va a caer un poquito. ¿A tu criterio? A ver, mi criterio es que las previsiones sí, es que desciendan un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que va a haber un descenso que va a ser normal, pero que eso en ningún momento va a frenar la política monetaria que lleva la FED. La Reserva Federal sabe que hay un problema con la inflación. Lo que dijo Christine Lagarde, que hay que recordar que más que economista es política. Sí. Hay que recordarlo esto, ¿de acuerdo? Todo lo contrario que un señor que se llamaba Mario Draghi, que decía que iba a ser transitoria. Claro, yo siempre que he escuchado la palabra transitoria, digo, la inflación per se es transitoria. O es que siempre va a estar subiendo al 10% o al 20%. Claro que es transitoria. El problema es la duración. Exacto. Y aquello se minimizaba. Bien, la FED lo ha dejado muy claro, que va a subir los tipos de interés, que va a recortar su balance. Eso va a traer problemas gordos, porque hay mucho dólar por ahí. Hay una noticia que yo creo que se le ha dado prácticamente ninguna importancia, pero para mí es importante, que es el default, es decir, el impago de deuda que ha hecho Sri Lanka. Sí, se habló el otro día y la posible que viene de Rusia para la próxima semana. Exacto. Cuidado, porque cuando un emergente empieza a no pagar, el resto de emergentes puede no pagar. Recordemos lo que ocurrió con Tailandia y la que se desencadenó. Recordemos con lo que pasó en México y la que desencadenó. Eso que se llamó el efecto tequila, todas estas cosas. Entonces, la situación es muy preocupante. En estos 3 meses, el comportamiento de la deuda, la cotizada, es horrible. Sí, ha subido las primas. Han subido las primas, han subido los tipos de interés, el bono alemán está prácticamente al 1%, nosotros lo tenemos al 2%, tenemos un 119 la ratio, eso va a haber que financiarlo. ¿A qué tipos? ¿A qué tipos? Sí. Porque en el momento que el Banco Central deje de comprar, y como tú decías antes, volvemos a la geopolítica, voy a mirar los fundamentales, Producto Interior Bruto, inflación, etcétera. Situación política, inestabilidad, un marco jurídico que ¿qué empresa va a venir aquí a invertir con un marco jurídico que cada 2 días me cambia? Que si ahora topo el gas, que si ahora quito las primas a las renovables, que si ahora hago esto, que si... Oiga, esto se lo dice usted a una empresa y dicen, no, yo me voy, este país es un terremoto, no es una zona estable. Exacto. Pues con esta última pregunta y la contestación que nos acaba de dar Miguel Ángel, nos vamos a despedir hasta mañana. Ha sido un honor y un gusto ver cómo explicas las cosas, como vuelvo a repetirte, Miguel Ángel. Muchas gracias. Recordar que viene del despacho patrimonial Bernal y Sant Bujanda. Les tendremos la próxima semana, creo que es el próximo jueves también. Nos van a hablar sobre un tema interesante, lo que son los Family Office, mitos, leyendas y sobre todo realidades de lo que es hoy un Family Office. Y nos vemos mañana. Un saludo a todos.